Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo Éxodo. Su servidor Juan Carlos García. Y como siempre, empezamos con Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 3:33. El lema de estos estudios, el versículo me encanta de Jeremías, porque a través de estos estudios vas a descubrir un montón de cosas que no sabías y que se va a abrir ese panorama enorme. Vas a conectar toda la Biblia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que no hay una separación. Esa hojita que ponen ahí para decir antiguo y nuevo, la verdad de las cosas es que este permíteme tantito, perdón, no debería existir esa separación, y nos quedamos acerca de que si Yeshua irá a ir con los griegos, estarán allá los dispersos. En el capítulo anterior vimos esto, pues sí, este, estos dispersos, judíos que habían perdido su identidad, que se habían mezclado entre las naciones, que se habían ido a la dispersión, que se habían ido al exilio, pues ya estaban en muchas partes, y en uno de esos lugares era precisamente Grecia. Vámonos a Juan, capítulo 12, versículo 20 al 22. ¿Sí? Dice así: y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. 21. Estos fueron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Felipe fueron y se lo dijeron a Yeshua. Yeshua sabía que iban a venir, porque ya estaba profetizado que un día el Señor circuncidaría el corazón de todas estas personas, que Él llamaría a su pueblo de entre las naciones, de donde estuvieran dispersos. Es el llamado que estamos recibiendo el día de hoy, es el llamado que tú estás recibiendo el día de hoy. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Sí? Entonces, bueno, esa era la urgencia que tenía Pablo, ¿sí? Al ir a Galacia, de, de ir a predicar el Evangelio. Vamos a descubrir qué es el Evangelio. Pero ¿qué sabía Pablo, Saulo, que los cristianos han ignorado por tanto tiempo? Pues que los gentiles, él sabía que son coherederos y miembros del mismo pueblo. Pablo sabía que a los que les estaba predicando eran de la descendencia biológica de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cómo sabemos esto? Pues se acuerdan cuando le dijo al rey Agripa, cuando el rey Agripa lo llamó a comparecer, le dijo: Rey Agripa, por la esperanza de nuestros padres es que estoy yo atado en cadenas, esperanza cuyo cumplimiento esperan nuestras 12 tribus, orando de día y de noche. Saulo conocía las escrituras. Saulo era un hebreo de hebreos, era un rabino, conocía perfecto a los profetas. Lo dijo esto porque lo estaban persiguiendo, porque lo estaban malinterpretando. Los judíos pensaban que él estaba tratando de traer a estos gentiles a la fe, que quería convertir a gentiles a la fe judía, así nomás porque sí, y por eso no lo querían. Pero lo que estaba haciendo Pablo estaba recuperando las tribus de Israel que habían dejado de ser pueblo. Por eso estaba por todos lados buscando a estos gentiles para que regresaran a casa. Y él hablaba del Evangelio. A Pablo se le prohibió ir a Asia. Él quería ir, pero el Señor se lo impidió. Él llegó hasta España, hasta Sefarad, España, porque sabía que la descendencia de Israel se había mezclado pues en todos lados, entre las naciones, y a Sefarad. Y llegó hasta acá, hasta Sefarad. Y algunos, que tú sabes quiénes son, que vamos a platicar eso después, cruzaron el mar y llegaron hasta América. Actualmente hay lugares mayas
donde se han encontrado caracteres hebreos. ¿Sí? Y por cierto, bueno, la región de Galacia, es una palabra hebrea que se llama galut, que significa exilio. Entonces, Saulo, ¿qué iba a hacer? Hablar del Evangelio. Pero vamos a conocer qué es el Evangelio. Pero para conocer qué es el Evangelio, tenemos que saber una palabra que nos va a abrir el panorama para entender qué es el Evangelio. Y prácticamente es el estudio de ahora, el conocer qué es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Sí? Vámonos a Juan 3:4. Pero bueno, a ver, espérame tantito. Nos quedamos acá antes de conocer qué es la palabra pecado. No leí. Estamos estudiando verso por verso. Me quedé en Gálatas 1:3. ¿Sí? Vamos a leer Gálatas 1:3, luego Gálatas 1:4, porque de aquí sale y surge la palabra pecado y vamos a conocer qué es. Dice Gálatas 1:3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Yeshua. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, se dio a nosotros por nuestros pecados. Y vamos a conocer, para conocer qué es el Evangelio, primero tenemos que conocer qué es la palabra, qué significa pecado. Te vas a sorprender, es algo muy fuerte. Cuando yo estudié esto, tuve la oportunidad de conocer verso por verso el estudio de Gálatas, hubo cosas que me impactaron, como lo que vas a escuchar el día de hoy. Pero así están las cosas. Cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, verso por verso, desde la perspectiva de la que fue escrita, con el idioma, la cultura, ¿sí? Y de lo que hablaban los apóstoles, pues no hay forma de decir que esto no es lo que se te está platicando el día de hoy. O sea, no hay manera de decir que no. Y no nos gusta. ¿Por qué? Porque ya vivimos en un mundo donde se nos fue generando un Dios a nuestra conveniencia, ¿verdad? Y hemos creado definiciones como la de pecado, errar en el blanco, que es la definición que nos cuenta, ¿verdad? Pero la profundidad es muy seria y no nos gusta escucharlo. Y hoy vas a escuchar, ¿sí? Abróchate el cinturón. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Te lo vuelvo a leer. 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, pero que no, la ley ya eso quedó atrás, ¿sí? La ley ya no debe estar tomada en cuenta en estos tiempos, porque ya a partir de Yeshua ya la ley ya no existe. Pues, ¿qué crees? Aquí está hablando Juan. Sí, en la época de Juan, de Yohanan, no existía el Nuevo Testamento. ¿A qué ley se estaba refiriendo el apóstol Juan? Lo único que existía en esa época era la Torá. Era la ley que existía. Precisamente se estaba refiriendo a la ley que dio Elohim, Dios, se la dio a Moshe, a Moisés, la ley de Moisés. Entonces, fíjate nada más, si tú infringes la ley, estás cometiendo pecado. Esa es la definición de pecado, infracción de las instrucciones que le dio Dios a Moisés. Sí, y es frío. Sí. Entonces, pero Yeshua vino a librarnos de los pecados, de todos los pecados que tenemos. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Obedecer, no infringir la ley. ¿Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Juan 3:5. ¿Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no el pecado
en él. A Yeshua era la Torah viviente. Nadie le puede haber comprobado, nadie, no lo pudo haber encontrado culpable de transgredir la ley de Moisés. Si queremos ser como Yeshua, le decimos mucho, tienes que ser como Yeshua. Pues sí, tenemos que dejar de transgredir la ley. Y tengo que decirte que uno de los mandamientos más importantes, de los más importantes, es el día que santificó nuestro Padre, que es el Shabbat. ¿Sí? ¿Lo sigues? ¿Lo guardas? Estás transgrediendo la ley. El más importante de todos, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a tu prójimo? ¿Realmente amas a tu prójimo como a ti mismo? No, estás transgrediendo la ley. ¿Verdad? Suena duro, pero todo esto es importante para que nosotros conozcamos. Y si estás escuchando este estudio, Dios te está tocando, te está dando la oportunidad de conocer esto. Es parte de la descendencia. Es uno de los dispersos. Si este te está llegando al corazón, créeme que Dios te está hablando en este momento. Veamos con mucha atención lo siguiente. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él, o sea, todo aquel que permanece en Yeshua, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos traduciendo tal y como es. Todo aquel que permanece en él, en Yeshua, no peca, o sea, no transgrede la ley de Moisés. Todo aquel que transgrede la ley de Moisés, esto es muy duro, señores, no le ha visto ni le ha conocido. Si tú eres una persona que no amas a tu prójimo como a ti mismo, si eres una persona que no guarda el sábado, el sábado, entonces no conoces a Yeshua. No le has visto ni le has conocido. ¿Qué dijimos que es pecado? Transgresión de la ley de Moisés. Y lo dijo Yohanan, lo dijo Juan, no lo estoy diciendo yo. Por más que quieras, no, pero espérame. No. Todo aquel que permanece en él no transgrede la ley de Moisés, porque él que la transgrede no la ha visto, no le ha visto ni le ha conocido. Y yo siempre cuando llegaba a una parte, a unos versículos, yo decía, ¿a quién se refiere Dios? ¿A quién serán estos? ¿A quién les estará hablando Yeshua? ¿Serán brujos? ¿Qué serán? No entendía esta parte. Ese texto cuando Yeshua les dice, muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo decía, ¿a quién se refiere? ¿Y qué les va a decir él? Nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero cuando conoce la escritura del origen, las palabras, ¿sí?, que no agarras la Biblia ya traducida, ya adulterada, entonces empiezas a descubrir muchas cosas que estaban ocultas y que el día de hoy estás descubriendo. La palabra maldad, dice aquí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad, si la estudiamos, la examinas en el léxico griego, vas a encontrar que la palabra es anomos. Y vimos que la palabra anomos es ley. Nomos es ley. Anomos es en contra de la ley. Entonces, la traducción correcta a esto sería: muchos me dirán aquel día, Yeshua les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dirá él? Volvemos a repetir. ¿Qué les dice? Nunca los conocí. Apártense de mí, transgresores de la ley. Sangre en la nariz. Ahora saca tu conclusión de a quiénes les está hablando. ¿A quiénes les está hablando?
¿Quiénes son los que han llevado al pueblo a celebrar un día santificado por Dios Padre, que en ningún momento, en ninguna parte de la Biblia, cambió ese día? ¿Quiénes han llevado a la gente a guardar el domingo en vez del día santo? ¿Quién ha llevado a celebrar festividades que no corresponden a Dios, que no están en las instrucciones del Padre Celestial? ¿Quién? Tú dime quiénes son. Saca tus conclusiones. Yo te lo puedo decir, pero saca tus propias conclusiones. Apártense de mí, transgresores de la ley. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que dice ser discípulo es discípulo. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Ahora, para cerrar el estudio de hoy, ¿ves por qué el pueblo judío no cree en Yeshua, el Mesías? Sentido común. Si el Mesías es el encargado de traer las instrucciones de Dios a las naciones, porque Yeshua era la Torah viviente, si Yeshua va a venir a traer justicia y que la ley de Dios reine en las naciones, ¿cómo me dices que Yeshua es el Mesías de Israel? Y los cristianos que dicen ser discípulos de él no guardan la ley de Moisés. No tiene lógica, no tiene sentido. Ellos lo ven así, pues no es el Mesías. Pero lo que sucedió es esto, que el mensaje fue distorsionado. ¿Por quién crees que fue distorsionado? Estamos en tiempos donde se va a tocar el corazón de los dispersos entre las naciones. Donde va a haber un segundo éxodo. Y tú estás recibiendo este mensaje el día de hoy. Si te quedas hasta este momento, tú estás recibiendo el mensaje. Tú eres parte de este segundo éxodo. Con este estudio te dejo. Dios te bendiga, ¿sí? Y comparte. Mientras más llegue este mensaje a más personas, más pronto Yeshua va a retornar. Y todo eso lo vamos a ver más adelante. Que tengas un excelente día.